En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu, salimos de la noche y estrenamos la aurora. Saludamos el gozo de la luz que nos llega, resucitada y resucitadora. Tu mano acerca el fuego a la tierra sombría, y el rostro de las cosas se alegre en tu presencia. Si la veas el alba igual que una palabra, tú pronuncias el mar como sentencia. Regresa desde el sueño el hombre a su memoria, acude a su trabajo, madruga sus dolores, le confías la tierra y a la tarde la encuentras, rica de pan y amarga de sudores. Y tú te regocijas, oh Dios, y tú prolongas en sus pequeñas manos tus manos poderosas. Y estás de cuerpo entero, los dos así creando, los dos así velando por las cosas. Bendita la mañana que trae la gran noticia de tu presencia joven en gloria y poderío, la serena certeza con que el día proclama que el sepulcro de Cristo está vacío. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 10. Todo sacerdote ejerce su ministerio diariamente ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, porque de ningún modo pueden borrar los pecados. Pero Cristo, después de haber ofrecido por los pecados un único sacrificio, está sentado para siempre jamás a la derecha de Dios y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Con una sola ofrenda ha perfeccionado definitivamente a los que van siendo santificados. Esto nos lo atestigua también el Espíritu Santo. En efecto, después de decir, así será la alianza que haré con ellos después de aquellos días, añade el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y los escribiré en su mente, y no me acordaré ya de sus pecados ni de sus culpas. Ahora bien, donde hay perdón, no hay ofrenda por los pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El capítulo 10 de la carta a los Hebreos que escuchamos hoy nos está haciendo pensar en un único sacrificio que Jesucristo ha ofrecido a Dios Padre. Y lo dice dos veces. Dice inicialmente que Cristo, después de haber ofrecido por los pecados un único sacrificio, está sentado para siempre jamás a la derecha de Dios. Y más adelante en este mismo capítulo que estamos leyendo, nos dice, con una sola ofrenda ha perfeccionado definitivamente a los que van siendo santificados. Es muy importante que nosotros, los cristianos católicos, que tenemos el santo sacrificio de la Eucaristía, pensemos que ese es el único sacrificio de Cristo. Cuando el sacerdote repite las palabras en el altar, las palabras de la consagración del pan y el vino, esas palabras que el Señor Jesús en la última cena le dio a sus apóstoles y les dijo, hagan esto en memoria mía, se está actualizando el único sacrificio de Cristo. No es que cada Eucaristía sea un sacrificio nuevo de Cristo, es el único sacrificio, es el sacrificio de Jesús allá en la última cena y en el altar de la cruz. Allí Él ofrece el sacrificio para siempre, se ofrece Él mismo. Los sacerdotes del Antiguo Testamento ofrecían sacrificios de animales. Así lo vemos desde el momento de la Pascua. En el libro del Éxodo está muy bien señalado, y todos los libros del Antiguo Testamento nos muestran los sacrificios que ofrecían los sacerdotes. Con la sangre del sacrificio se rociaba al pueblo, buscando la purificación de sus pecados. Pero esta purificación no se lograba. Realmente la sangre de los animales, lo ha dicho la carta a los Hebreos, no lograba purificar a las personas. Pero cuando se sacrifica el mismo Hijo de Dios, el Santo de los Santos, el único puro, el único verdaderamente leal y obediente a la voluntad del Padre, entonces ya no es necesario hacer muchos sacrificios. Es el único sacrificio de Cristo, y ese único sacrificio de Cristo es el que da la salvación. Pues bien, mis queridos hermanos, siempre que nosotros vamos a la Eucaristía, nos estamos uniendo a ese sacrificio. Qué bello que nosotros, los sacerdotes de la Iglesia Católica, en el altar estamos delante de la comunidad ofreciendo el sacrificio redentor de Cristo. Y cuando el sacerdote está pronunciando las palabras de la consagración, la asamblea toda,
la comunidad, el pueblo de Dios allí presente, está de rodillas, está en un momento de esperanza, está en un momento de reconocimiento de que tiene pecados y que solamente en Cristo encuentra el perdón. Y cuando ya el sacerdote dice, este es el sacramento de nuestra fe, la comunidad se levanta, pero es Cristo el que nos levanta, es Cristo el que nos eleva a nuestra condición de hijos de Dios, es Cristo el que borra nuestros pecados, y por eso la asamblea se une en una sola proclama diciendo, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Es que el sacrificio de Cristo se ha prolongado en la iglesia, en el altar, en los templos pequeños, en las grandes basílicas, en esa capilla campesina, allá junto al enfermo, se ha prolongado el sacrificio de Cristo. Y el sacrificio de Cristo Redentor perfecciona todos los sacrificios de la antigua alianza, del Antiguo Testamento. Todos los santos patriarcas, desde Abraham, estaban esperando este momento de un sacrificio que pudiera purificar los pecados. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos en Cristo Jesús, vino el único sacrificio, ese sacrificio que tiene un fruto. ¿Y cuál es el fruto? Es la ofrenda que va perfeccionando definitivamente a los que van siendo santificados. La Eucaristía nos perfecciona porque es el sacrificio de Cristo. La Eucaristía nos santifica porque es el sacrificio de Cristo. La Eucaristía perdona y borra nuestros pecados porque el Señor allí se está ofreciendo por usted, por mí, por los pecados de la humanidad, de nosotros los que creemos en Cristo, pero también por los pecados de aquellos hombres y mujeres que en cualquier parte del mundo han cometido pecados de distinta índole y solamente encuentran perfección, purificación y santificación en el sacrificio redentor de Cristo Jesús, nuestro Señor, el Hijo de Dios Padre, que en la Eucaristía, en la Santa Misa, se ofrece cada día para nuestra salvación. Ir a la Eucaristía es unirnos a la acción de gracias por aquel que ha perdonado nuestros pecados. Ir a la Eucaristía es decirle gracias Dios Padre porque en Jesucristo Señor nos ha dado la salvación que nosotros de otra manera no lograríamos conseguir. Es muy importante que nosotros recordemos que todos los bautizados, hombres y mujeres, somos sacerdotes, porque en la Iglesia está el sacerdocio común de todos los fieles recibido desde el día del bautismo, pero algunos hombres somos llamados para ser ministros sacerdotes del altar de los sacramentos y de la palabra. Y entonces recordar que todos los bautizados tenemos el sacerdocio y que nos unimos a la ofrenda de Cristo. Esto es muy importante, porque cuando un trabajador está ya en su lugar de labor, cuando un estudiante, cuando un deportista, cuando un artista, un científico, un gobernante está ofreciendo su tiempo, su vida, su pensamiento, su palabra y todo su ser, se está uniendo al sacrificio redentor de Cristo. ¡Qué bello! Mientras el ministro sacerdote ofrece la Eucaristía en el altar de manera sacramental, todos los bautizados ofrecemos nuestro trabajo de cada día, nuestras luchas, incluso nuestros dolores y nuestras enfermedades, uniéndonos al sacrificio redentor de Cristo. Salmo 109. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sión extenderá el Señor el poder de tu cetro, somete en la batalla a tus enemigos, eres príncipe desde el día de tu nacimiento. Entre esplendores sagrados yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente, tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y el gentío se quedó en la orilla. Les enseñó mucho rato con parábolas, como él solía enseñar. Escuchad, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó.
Otro poco cayó entre zarzas. Las zarzas crecieron y lo ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena. Nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue del 30 o del 60 o del 100 por uno. Y añadió: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo con los que estaban alrededor y los 12, le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo: a vosotros se os han comunicado los secretos del reino de Dios, en cambio a los de fuera todo se les presenta en parábola, para que por más que miren no vean, por más que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y los perdonen. Y añadió: ¿no entendéis esta parábola? Pues ¿cómo vais a entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la simiente como terreno pedregoso. Al escucharla, la acogen con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la simiente entre zarzas. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden. Ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la simiente en tierra buena, escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 60 o del 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta parábola del sembrador es muy conocida. Vamos a mirar simplemente algunos elementos. La palabra sembrada al borde del camino está muy expuesta y por eso dice: el Señor viene Satanás y se la lleva. No está bien custodiada, no está bien cuidada esa semilla de la palabra. El segundo terreno, en la comparación, es el terreno pedregoso. Son los inconstantes. Ante cualquier prueba, rechazan a Dios, rechazan la iglesia, pelean con Dios y se van. El tercer terreno es el de las zarzas. Es decir, es una palabra ahogada por las preocupaciones y los afanes de la vida. ¿Cuál es el cuarto terreno? Y ojalá que todos estemos ahí. Son las personas que escuchan la palabra, la aceptan y dan buena cosecha. La palabra es una semilla. La palabra hay que recibirla con amor. La palabra da fruto en su vida y en mi vida. La palabra es Dios mismo, que se vino a habitar entre nosotros y que quiere que lo recibamos en el terreno de nuestro corazón, de nuestras familias, de nuestra sociedad. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.